Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro del drama, el romance y el salseo del universo del espectáculo, y especialmente si tiene sabor turco. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que de maravilla. Con el café bien cargado, la taza humeante entre las manos y con las antenas chismosas bien afinadas para una buena dosis de información jugosa. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a navegar por aguas turbulentas, vamos a adentrarnos en un terreno minado de emociones y especulaciones. Tenemos en el menú un plato principal que es un auténtico manjar para los amantes del drama, un volcán a punto de entrar en erupción. Sí, hablaremos de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar como colegiales enamorados frente a la pantalla y que, lamentablemente, después nos dejó con un vacío en el alma, cual helado derretido en un día de verano. Así es, señoras y señores, les hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, como muchos ya saben, en días recientes ha surgido un comentario que... ¡Madre mía, qué revuelo! Que sacudió los cimientos de Instagram. Pero calma, calma. No se me desmayen, que para eso estamos aquí, para desentrañar este misterio, para analizarlo con lupa de detective, para entender qué demonios está pasando realmente entre estas dos superestrellas otomanas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de conjeturas, les recuerdo, como siempre, que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. Es gratis, rapidísimo y nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles este contenido explosivo. Además, activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo, estarán al tanto de cada chismecito que salga del horno. Así que no lo piensen más. Suscríbanse y únase a nuestra familia chismosa, la más informada y entretenida de todo YouTube. Ahora sí, manos a la obra. Vamos al grano, que lo jugoso nos espera. Como bien saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, la pareja dorada, la pareja de ensueño. Su química en Senkalkam Love is in the air era incuestionable, palpable, irradiaba una energía que traspasaba la pantalla y nos hacía creer, aunque fuera por un instante, en el amor verdadero, en el amor de cuento de hadas. Y bueno, la magia traspasó la pantalla literalmente. Se convirtieron en pareja en la vida real, consolidando el shippeo de miles de fans alrededor del mundo. Y durante un tiempo fuimos testigos privilegiados de su felicidad, de sus viajes juntos, de sus miradas cómplices que lo decían todo, de sus risas compartidas que llenaban nuestros corazones. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Éramos felices y no lo sabíamos. Pero como suele ocurrir y como hemos aprendido de la manera más dura en el fascinante, pero a menudo cruel, mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre, ni los cuentos de hadas tienen un final feliz garantizado. Hace ya un tiempo considerable que Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, bifurcar sus destinos, dejando a una legión de fans con el corazón destrozado, preguntándose qué había pasado, dónde se rompió el encanto, qué oscuros secretos se escondían tras esa fachada de perfección. Hubo rumores de todo tipo, desde los más descabellados hasta los más plausibles, celos enfermizos, diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, presiones profesionales asfixiantes, la sombra implacable de la fama. En fin, el típico drama de Hollywood, pero con el toque exótico y pasional de la versión turca. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, intentando sanar las heridas y reconstruir sus carreras. Hande, con una determinación admirable, se ha enfocado en su carrera actoral, protagonizando nuevas series que han arrasado en ratings y consolidándose como una de las actrices más importantes, influyentes y cotizadas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado al estrellato, convirtiéndola en un icono para toda una generación. También se le han atribuido algunos romances, aunque ninguno ha alcanzado el nivel de atención mediática y el fervor fanático que generó su relación con Kerem. Kerem, por su parte, tampoco se ha quedado atrás. Ha estado trabajando arduamente demostrando su versatilidad como actor, protagonizando series y películas de diversos géneros, explorando nuevos roles y probando suerte incluso en el competitivo mercado internacional. Ha participado en proyectos ambiciosos que le han permitido expandir su horizonte profesional y darse a conocer a un público más amplio. Al igual que Hande, se le ha relacionado sentimentalmente con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria, manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Y aquí, damas y caballeros, es donde la trama se complica y la historia se pone realmente interesante. Hace apenas unos días, Hande, siempre activa en sus redes sociales, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram. Una foto preciosa, impecable como todas la
Ese que suele compartir, donde se la ve radiante, deslumbrante, feliz y disfrutando de los cálidos rayos del sol. La imagen, como era de esperarse, recibió miles y miles de me gusta y comentarios de sus seguidores, que no escatiman en elogios y muestras de cariño. Pero entre la multitud de mensajes de admiración, entre los emojis de corazones y las frases halagadoras, hubo uno que captó la atención de todos, absolutamente todos. Un comentario que resonó como un trueno en la comunidad virtual, generando una ola de reacciones y especulaciones. ¿Adivinan de quién provenía ese comentario, ese mensaje que desató la locura colectiva? Sí, mis queridos chismosos. Bingo. Era de Kerem Bürsin. El mismísimo Kerem, el exnovio, el galán turco, el hombre que una vez compartió escenario y corazón con Hande. Y no se trataba de un comentario cualquiera, de un simple saludo o una felicitación superficial. No, no, no. Era un comentario cargado de significado, un comentario que incendió Instagram y avivó las llamas de la esperanza entre los fans de Anker. ¿Qué decía exactamente? Pues bien, Kerem, con una sutileza que solo él puede lograr, comentó algo así como: sigues brillando como siempre. Una frase aparentemente inocente, ¿verdad? Una simple observación, un cumplido educado. Pero en el mundo del chisme, en el laberinto de las relaciones entre celebridades, nada es lo que parece a simple vista. Cada palabra, cada gesto, cada mirada puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Inmediatamente las redes sociales explotaron. El hashtag #Anker volvió a ser tendencia mundial. Los foros de discusión se llenaron de mensajes y teorías. Los fans de la expareja, esos románticos empedernidos que nunca perdieron la fe en un posible reencuentro, enloquecieron de alegría. ¿Será que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿Será que el amor entre ellos no ha muerto del todo? ¿Será que hay posibilidades reales de reconciliación? ¿Será que este comentario es una señal inequívoca de que están a punto de volver a estar juntos? Las teorías conspirativas se multiplicaron por miles. La imaginación de los fans voló sin límites. Algunos, los más optimistas, se emocionaron hasta las lágrimas y empezaron a soñar con un reencuentro romántico digno de una película de Hollywood, con un final feliz que redimiera todos los momentos de tristeza y desilusión. Imaginaron cenas a la luz de las velas, escapadas secretas, reconciliaciones apasionadas bajo la luna llena. Otros, más escépticos y realistas, creyeron que el comentario era simplemente un gesto de buena onda, un intento de mantener una relación cordial y respetuosa después de la ruptura, una muestra de madurez y civilidad. Y otros, los más malpensados y cínicos, pensaron que todo era una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada por sus representantes para generar revuelo mediático y promocionar sus respectivas carreras, aprovechándose de la nostalgia de los fans y del morbo que siempre rodea a las exparejas famosas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de especulaciones? Pues la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales al respecto. Han guardado silencio, alimentando aún más la incertidumbre y la curiosidad. El famoso comentario sigue ahí, visible en la cuenta de Instagram de Hande, desafiando nuestra capacidad de análisis, generando debate y alimentando las esperanzas de los fans más acérrimos. Lo que sí podemos hacer, para intentar desentrañar este enigma, es analizar el contexto en el que se produce este comentario. Es cierto que ha transcurrido un tiempo considerable desde la ruptura, y que ambos han tenido tiempo suficiente para sanar sus heridas emocionales, para reflexionar sobre lo sucedido y para seguir adelante con sus vidas. También es cierto que Hande y Kerem siempre han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de mantener una relación cordial y respetuosa a pesar de haber terminado su romance. Han sabido separar lo personal de lo profesional, evitando conflictos innecesarios y priorizando el bienestar mutuo. Además, no podemos olvidar que el mundo del espectáculo es un negocio, y que las estrategias de marketing y publicidad están a la orden del día. No sería descabellado pensar que este comentario forma parte de una campaña cuidadosamente diseñada para generar interés en sus proyectos futuros, para mantenerlos en el candelero y para asegurarse de que sigan siendo relevantes en la industria. Pero, dejando a un lado las especulaciones y las teorías conspirativas, creo que hay algo más profundo y significativo en todo esto. Creo que a pesar de haber terminado su relación amorosa, Hande y Kerem todavía se tienen un gran cariño y respeto mutuo. Su historia de amor fue muy intensa, apasionada y significativa, y es difícil borrar esos recuerdos por completo, es imposible olvidar a alguien que te ha marcado profundamente.
Quizás el comentario de Kerem fue simplemente una forma de reconocer la belleza, el talento y el éxito de Hande. Una forma de decirle que a pesar de todo lo que pasó, él sigue admirándola y deseándole lo mejor en su vida personal y profesional. O quizás, quién sabe, fue una forma sutil e indirecta de insinuar que todavía hay una chispa entre ellos, que el fuego del amor no se ha extinguido por completo, que aún existe la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Lo que sí es innegable es que este comentario ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans de Anker, que sueñan con volver a verlos juntos, que anhelan un final feliz para esta historia de amor que los cautivó desde el principio. Y aunque no sabemos qué pasará en el futuro, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus carreras individuales, seguir apoyando sus proyectos y seguir soñando con un posible reencuentro sin perder la fe en el poder del amor y en las segundas oportunidades. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos chismosos. ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación en el horizonte? ¿O creen que todo es una simple estrategia publicitaria para generar ruido mediático? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero conocer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y hablando de comentarios, ¿ya se suscribieron al canal? No se queden atrás. Únanse a nuestra comunidad de chismosos y chismosas. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo y estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. En resumen, en el vídeo de hoy hemos analizado a fondo el famoso comentario de Kerem Bürsin en la foto de Hande Erçel, un comentario que incendió Instagram y reavivó las esperanzas de los fans de Anker. Hemos examinado las diferentes teorías y especulaciones que han surgido a raíz de este gesto, y hemos reflexionado sobre el contexto y los posibles significados de este mensaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al apasionante mundo del chisme turco. No se olviden de dejar sus comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y de darle like si les gustó. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Los espero con los brazos abiertos y con más chismes jugosos. Hasta la próxima, mis adorados chismosos y chismosas. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor y de chismes. Adiós. Besos con sabor a baklava.